Muy buenas noches a todos los participantes del grupo 109 del diplomado en el manejo de programas tecnológicos para la producción de materiales educativos, ¿no? En este curso estamos ya en el módulo 2, ¿no? En la que tiene como temática herramientas de ofimática básica. En esta tercera semana vamos a trabajar manejo de fórmulas con Microsoft Excel, ¿ya? Entonces vamos a trabajar Excel, ¿no? En esta semana y en la siguiente también, ¿no? Para poder profundizar, ¿no? Sobre las herramientas que tiene este programita para que podamos mejorar nuestro trabajo como docentes, ¿sí? Vamos a comenzar con una pequeña introducción, ¿no? Y en el texto que ustedes tienen, ¿no? Pueden ver, ¿no? Que ahí hace una pequeña introducción y nos habla de este gran filósofo y pedagogo Paulo Freire, ¿no? Que él hacía referencia a la educación bancaria, ¿no? Él nos indicaba que la educación bancaria, ¿no? Es una concepción, ¿no? Donde al sujeto de la educación es el educador al cual lo conduce, ¿no? De una manera mecánica y memorística, ¿no? Entonces él es un pedagogo que justamente ha generado la pedagogía crítica, ¿no? Justamente observando, ¿no? La educación de ese entonces, donde prácticamente los estudiantes, ¿no? Se consideraba como una alcancía donde se colocaban todos los conocimientos y toda la información. Entonces de ahí se dice que es la educación bancaria orientada, ¿no? Una forma de educación tradicional, memorística y repetitiva, ¿no? Entonces justamente Freire, ¿no? Nos hace reflexionar acerca de este propósito y nos indica de que la educación no cambia el mundo, ¿no? Sino más bien cambia a las personas que van a cambiar al mundo. La reflexión nos tiene que servir en nuestro propósito de educadores para poder cambiar y mejorar a las personas y éstas puedan a su vez cambiar, ¿no? El mundo y podamos tener un mundo mejor. Entonces, Paulo Freire ha sido un gran pedagogo, un gran filósofo que ha nacido en Brasil y ha sido, ¿no? Un pedagogo de gran influencia en la educación de este siglo, ¿no? Y prácticamente él ha sido pues galardonado por, la, por su pedagogía crítica que lleva adelante, ¿no? Entonces, tal es así, ¿no? Que el proceso de educación, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y con la aparición de las nuevas tecnologías, hoy por hoy, ¿no? ¿No? Después de sufrir, ¿no? Un golpe tan severo a nivel mundial con esto del COVID-19, hemos tenido que cambiar los maestros nuestra forma, ¿no? Nuestra organización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que hoy por hoy, ¿no? Los procesos de enseñanza-aprendizaje se han convertido en centros virtuales de aprendizaje, ¿no? Y los centros virtuales de aprendizaje, ¿no? Nos permiten, ¿no? De cambiar nuestra forma de educar en la actualidad en función a la problemática y a la necesidad que teníamos como sociedad, ¿no? Por lo tanto, se debe ver, ¿no? Al uso de las tecnologías como un medio y recurso didáctico y no como la solución a los problemas en el ámbito educativo. Entonces, como maestros debemos reflexionar acerca de esto, que todas las herramientas que nos proporciona la tecnología nos tienen que servir, ¿no? Como un medio, ¿no? O como un recurso didáctico para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Obviamente no va a solucionar los problemas educativos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta que debemos definir claramente el qué, el por qué y el para qué de su incorporación y aprovechamiento de las tecnologías en la educación actual, ¿no? Entonces debemos, ¿no? Orientar, ¿no? De manera adecuada y pertinente la utilización de estas herramientas que nos proporciona la tecnología, ¿ya? Entonces eso es importante que nosotros como maestros tomemos en cuenta, ¿ya? Voy a compartir esta pantalla más, ¿ya? Y se acuerdan, ¿no? La anterior semana hablábamos, ¿no? De la TIC, de la TAC y de la TEP, ¿no? Y les decía, ¿no? De que esto se complementa mucho más, ¿no? Y hoy por hoy, ¿no? En nuestra sociedad actual, fíjense, ¿no? Un conjunto de datos se convierte en información y esta información con el uso de las tecnologías y aprovechando el conocimiento nos tiene que servir para generar un conocimiento de creador, ¿no?
de un conocimiento de creador, llegar a un conocimiento creador, innovador, positivo, ¿no? Para finalmente poder obtener, ¿no?, el conocimiento mayor o supremo que vendría a ser la sabiduría, ¿no? Entonces, fíjense que las TICs son la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, donde habíamos dicho que debemos aprender sobre la tecnología, ¿no? Es la TIC. En cambio, la TAC, ¿no?, ya es la tecnología del aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Y aquí nos lleva ya a un paso más adelante a aprender con la tecnología. Y para llegar a la TEP, que es la tecnología del empoderamiento y participación, donde nos permite, ¿ya?, participar con la tecnología. Y hoy por hoy estamos, ¿no?, con la participación con la tecnología, porque todos, ¿no?, participamos de las redes sociales, todos utilizamos internet y todos tenemos la información en un instante, ¿no? Un hecho que ocurre en otro lado del mundo, ¿no?, en menos de 30 segundos ya está la información en este lado del mundo. Entonces, hoy por hoy participamos con la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología está pensada como conocimiento común, ¿ya? Entonces, ahora hay que seguir dando pasos adelante para utilizar la tecnología como una TIP, ¿no? Para la tecnología de la investigación y la publicación. La tecnología nos tiene que servir para investigar, para crear, para generar, ¿no?, conocimiento, justamente, y para eso ya se tiene entornos, ¿no?, de investigación y publicación, ¿no? La tecnología ya está pensada, ¿no?, para que las personas puedan innovar, puedan generar, puedan crear, ¿no? Y finalmente, la tecnología tiene que utilizarse a través de redes neuronales artificiales como un saber, ¿no?, de la tecnología, ¿no?, como un aprender con la tecnología y de la tecnología. Entonces, la tecnología está pensada, ¿no?, como una fuente de conocimiento supremo. Entonces, fíjense que así se va complementando el uso de las tecnologías en la sociedad actual. Entonces, debemos, ¿no?, por lo tanto, como educadores, darle un norte y una dirección adecuada a las herramientas que nos proporciona la tecnología, ¿ya? Entonces, eso a nivel de introducción. Y ahora vámonos adentrando a nuestra unidad temática número 3, que es Microsoft Excel, ¿no? Con Microsoft Excel ya prácticamente, ¿qué es Microsoft Excel?, ¿no? Es una hoja de cálculo, ¿ya?, que nos permite manipular datos numéricos de texto en tablas formadas por la unión de filas y columnas. Entonces, una hoja de cálculo, ¿no?, está formada por filas y columnas en una matriz, ¿no?, donde tenemos filas y columnas. Justamente esa es la característica, ¿no?, de Microsoft Excel, que es un programa ofimático que nos permite organizar datos en filas y columnas. Y al introducir datos numéricos y alfanuméricos en las hojas de cálculo de Excel. Entonces, prácticamente, en función a la necesidad que se ha tenido en la sociedad, ¿no?, de poder, ¿no?, hacer un seguimiento a las cuentas, a las transacciones, compras y ventas, ¿no?, a la actividad comercial que se ha ido generando, sobre todo desde el siglo del medioevo hasta ahora, ¿no?, el comercio ha sido sumamente importante para que, como una necesidad, el ser humano tenga que buscar herramientas que faciliten hacer ese tipo de seguimiento. Y es así que surge Microsoft Excel para que se pueda trabajar, ¿no?, sobre todo orientado a la parte de contabilidad y obviamente a la parte de educación también, porque nosotros trabajamos con tablas, ¿no?, donde hacemos seguimiento a los estudiantes, y es así que nos permite y nos ayuda a facilitar el trabajo que nosotros tenemos como educadores, ¿ya? ¿Alguien quería ingresar? Ahora sí lo aceptamos y seguimos con la presentación. Entonces, esto es Microsoft Excel, ¿no? Entonces, Microsoft Excel es un programa ofimático, ¿no? También es importante indicar lo siguiente: cualquier documento, ¿no?, manejado digitalmente, ya sea, ¿no?, en Word, en PDF, en Excel, en PowerPoint, etc., cualquier documento que nosotros manejamos digitalmente, se conoce con el nombre de documento electrónico, ¿ya? Es un documento electrónico porque podemos manejarlo, ¿no?, a través de un archivo, y podemos manipularlo a través de un programa utilizando la tecnología. Por eso se llama documento electrónico.
¿no? Entonces es importante también indicar que Microsoft Excel es una hoja de cálculo electrónica, ¿no? Hablamos hoja de cálculo electrónica, donde podemos hacer operaciones básicas, operaciones complejas, ¿no? Que nos permitan y nos faciliten el trabajo que uno quiera realizar, ¿ya? Y Microsoft Excel tiene una característica principal, ¿no? Que en su pantalla principal aparece, ¿no? Las filas y las columnas, ¿no? Y cada fila y cada columna genera un pequeño espacio, ¿no? Y ese pequeño espacio, como está aquí remarcado con verde, se conoce con el nombre de celda, ¿ya? Estas son las celdas, ¿ya? En Microsoft Excel, ¿ya? Y esta celda tiene una característica principal, ¿no? Generalmente se la nomina o se la representa y se la ubica en función a la posición que ocupa, ¿no? Aquí tenemos filas, ¿no? Que son del 1 hasta el 17.000 tantos, y tenemos columnas, ¿no? Las letras del alfabeto, ¿no? Y estas celdas, ¿no? Se enumeran en función a la columna y a la fila. Por ejemplo, esta celda tiene la posición A1, A1 porque está en la columna A y en la primera fila. Esta es la celda A1. Entonces es importante en Excel ubicar las celdas en función a la columna y a la fila que ocupa esa celda, ¿ya? Es importante que esa es una de las principales características de Microsoft Excel, ¿ya? Luego, así como Microsoft Word, ¿no? Hemos visto que tiene herramientas, también Microsoft Excel tiene herramientas para poder trabajar y manipular un documento Excel, no como una persona quiera hacer, ¿no? También Excel permite personalizar las hojas de cálculo, ¿no? Donde nosotros podemos introducir prácticamente el tipo de letra que queramos, el formato con el que queramos trabajar, ¿no? El tipo de organización y el tipo de documento que queramos trabajar. Entonces sí, un poco Excel se diferencia porque nos permite trabajar, ¿no? Con fórmulas, ¿sí? Y justamente, ¿no? Los elementos que tiene una hoja de cálculo están dadas a través de las celdas, a través de filas, columnas y celdas, ¿no? Entonces, ¿qué es una fila? ¿No? Una fila es la posición horizontal, ¿no? Con la que se va dividiendo la hoja electrónica. ¿Qué es una columna? Es la posición vertical con la que se va dividiendo cada columna. El título de la fila, justamente el número 1, 2, 3, 4, 5, son los títulos de las filas de nuestra hoja de cálculo. Y la letra A, B, C, D, E, F, G es el título de la columna de nuestra hoja de cálculo. Si ustedes hacen aquí, ¿no? Si se van con el cursor hasta abajo, esto llega hasta más de 16.000 filas, ¿no? Y esto llega, ¿no? Hasta una combinación, ¿no? Doble de letras, ¿no? De todo el alfabeto, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? Y luego, ¿qué es un rango? Un rango, fíjense, es un espacio ya limitado en la hoja de trabajo de Excel, ¿no? Este espacio, no siempre se toma en cuenta el punto, la celda inicial y la celda final. La celda inicial en este caso es F, ¿no? 9, ¿no? Porque empieza aquí, en esta celda. Está en la columna F y en la fila 9. Y la celda final de este rango es H, ¿no? Y la fila es la fila 13, H13. Entonces, este rango ¿no? Está enmarcado dentro de la celda F9 y la celda H3. Entonces, todo es este rango, ¿ya? Entonces, un rango es un espacio determinado de celdas, ¿ya? Eso debemos tomar en cuenta. Luego, finalmente, como decíamos, Excel nos permite trabajar con funciones, ¿no? Y con fórmulas matemáticas, ¿no? Y con fórmulas, ¿no? Tanto orientadas en el área comercial, como son las fórmulas financieras, fórmulas lógicas, donde necesitamos una lógica, ¿no? Y fórmulas también nos permite trabajar con fechas, horas, búsqueda, funciones matemáticas específicas, ¿no? Y más funciones. Cuando dice más funciones, no trabajamos con fórmulas de contabilidad, no fórmulas financieras, fórmulas de ingeniería, ¿no? Que son muy, muy utilizadas
¿no? Inclusive tenemos fórmulas en el ámbito estadístico, en el campo estadístico. Entonces vamos a nosotros trabajar, ¿no?, el día de hoy con esta pestaña de fórmulas, y esta pestaña de fórmulas se divide, ¿no?, en 4 grupos, ¿no? Tenemos el bloque de la biblioteca de funciones, donde tenemos todas estas que hemos indicado, y también tenemos el grupo de comandos, donde tiene el nombre de nombres definidos. También hay un grupo de comandos que se titula como la auditoría de fórmulas. Y finalmente el grupo de comandos donde se tiene, ¿no?, el cálculo, ¿no? Se puede realizar el cálculo en toda la hoja o en todo el libro o en partes. Entonces todo esto nos permite trabajar y generar de manera automática una hoja de cálculo manipulable y además automática. Eso es lo importante, ¿no? Se va generando hojas de cálculo de manera automática, como lo vamos a ver más adelante en los ejemplos, ¿ya? Y con eso hemos hecho una pequeña introducción, hemos visto así de manera somera ya todas las pestañas de Microsoft Excel, y ahora vamos a realizar la práctica, ¿no? Y como siempre, la mejor forma de aprender a utilizar este importante recurso es practicando las diversas herramientas y en particular la pestaña de fórmulas, ¿no? Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy y que nos va a permitir, ¿no?, realizar nuestras actividades planteadas para esta tercera semana, ¿ya? Hacemos clic en este enlace y abrimos, ¿no?, Microsoft Excel, ¿ya? Vamos a abrir Microsoft Excel, ahí tenemos, ¿ya? Y tenemos ahí Microsoft Excel, ¿ya?, justamente ¿no?, la pantalla en 2 dimensiones, ¿no? Aquí tenemos las filas, fíjense, ahí están las filas, ¿no? Y por este lado tenemos las columnas, ¿no? Y si ustedes se van, ¿no?, y se fijan, cada fila y cada columna, ¿no?, me va determinando una celda de trabajo. Y esta celda de trabajo se representa por la posición que ocupa. Si nos fijamos en esta parte, fíjense donde estoy remarcando, ahí está la columna A, fila 1. Si hago clic aquí, esta celda es, ¿no?, la columna C y la fila 4. Y así se llaman las celdas en función a la posición. Y hablábamos del rango de una celda. Fíjense que aquí vamos a marcar un rango de una celda. Este rango de la celda, ¿no?, este rango empieza en, ¿no?, la celda D3, empieza aquí, y termina en la esquina inferior derecha en la celda J17, ¿no? Entonces este rango de celdas va desde D3 hasta J17. Entonces ese es, ¿no?, el rango, ¿no?, de estas celdas, ¿no?, que están remarcadas, ¿no? Para determinar este rango siempre se marca, ¿no?, la celda inicial y la celda final. Cuando tú marcas la celda inicial y la celda final, estás hablando de todo este rango de celdas, ¿ya? Ahí tenemos. Entonces la hoja electrónica nos permite trabajar en estas celdas, en cada una de estas celdas, y nos permite realizar nuestros cálculos y nuestras operaciones que quisiéramos hacer, ¿no? Vamos a hacer operaciones aritméticas básicas primero, ¿ya? Si nosotros colocamos nuestra celda aquí y nos vamos a esta opción, ¿no? Si ustedes se fijan, en esta parte siempre me va a dar la posición de la celda, D3, ¿ya? Y aquí vamos a hacer el cálculo, ¿no? Como es una hoja de cálculo, nos permite calcular justamente. Si nosotros queremos hacer operaciones básicas como una suma, ¿no?, por decir 12 más 34, entonces automáticamente si colocamos Enter, ¿no?, la hoja de cálculo nos va a dar el resultado de esa operación. Aquí tenemos una suma, ¿no? Si queremos una resta, colocamos igual, ¿no?, por decirles 45 menos, ¿no?, 27, ¿no? Entonces hacemos el cálculo y me va a dar igual a 18. Entonces las operaciones básicas, ¿no?, se pueden calcular a través, ¿no?, de esta hoja de cálculo, ¿no?, de manera directa. Tenemos la suma y la resta, ¿no? La multiplicación, ¿no?, en la hoja de cálculo Excel se trabaja con el símbolo de asterisco. Asterisco, ¿no?, en las computadoras indica que es una multiplicación. 23 por 12, puedo decirles, ¿no?, y ese es el resultado. Y la división se trabaja en la hoja de Excel con esta barra
¿no? En ese sentido, que nos indica la operación de la división. 25 dividido entre 5 y el resultado me va a dar 5. Estas son operaciones básicas que se pueden hacer directamente en la hoja de cálculo, ¿ya? Nos admitimos, hay alguien que quiere ingresar, listo, y seguimos trabajando con nuestra hoja de cálculo, ¿ya? Entonces ahí están las operaciones básicas, ¿no? Ahora, estas operaciones básicas, ¿no? En sí pueden, ¿no? Y nos ayudan a realizar el cálculo de una manera, ¿no? En función a los números y datos que introduzcamos. Pero justamente fíjense, cuando yo tengo una gran cantidad de datos, entonces la hoja electrónica me ayuda de gran manera. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí tengo un determinado producto? ¿Ya? Un producto, por decirles, ¿no? Aquí tengo un determinado producto, como por decirles leche, ¿no? Después por decirles, bueno, no, cualquier producto, ¿no? Leche, después por decirles arroz, etc. Y aquí puedo anotar la cantidad, ¿ya? Y aquí el costo, por decirles, ¿no? Entonces fíjense que yo puedo generarme esos datos, ¿no? ¿No? Puedo decirles, yo tengo por decirles 100 bolsas de leche y el costo es a 6 bolivianos. Entonces tengo arroz por decirles, ¿no? Tengo arroz por decirles como unas 200 libras y el costo es, digamos, a 3 bolivianos la libra. Y así yo puedo tener varias cantidades, ¿no? Puedo tener varias cantidades de diferentes productos y yo puedo ir anotando y registrando en mi hoja de cálculo, ¿ya? Puedo ir registrando y puedo ir viendo, ¿no? Los precios y las cantidades que yo tuviera, digamos, de ese producto, de cualquier producto, ¿no? Estamos hablando en este caso, ¿sí? Entonces, a partir de la hoja de cálculo, me permite calcular el precio de manera automática, ¿no? Y ahí está la ventaja de Excel, ¿no? Que nos permite calcular de manera automática, ¿ya? De manera automática, ¿no? Las operaciones que yo quisiera hacer, ¿no? Que yo necesito o que se quiera. Si yo tengo una tienda y quiero hacer, ¿no? Este tipo de cálculos, entonces puedo hacerlo de manera automática. Ahora, ¿cuál es la ventaja, ¿no? De hacerlo de esta manera o de esta otra? La ventaja es que aquí lo vamos a hacer el cálculo de manera automática. ¿Y cómo se hace el cálculo de manera automática? Justamente se toma en referencia la posición de la celda C8, es esta cantidad. Y el costo está en la posición D8 también. Entonces, si nosotros queremos saber el precio total que voy a tener con este producto, entonces simplemente voy a multiplicar la cantidad por el costo. Pero ya no voy a multiplicar 100 por 6, sino voy a multiplicar la posición de esta celda, que es C8, como está aquí, multiplicado por, ¿no? D8. Esa posición está aquí, fíjense. Entonces voy a hacer un cálculo de esta celda por esta celda, ¿no? Ya no voy a hacer referencia al número, sino voy a hacer referencia a la posición de la celda. Reitero, C8 multiplicado por D8. Y ese precio voy a colocarlo aquí. Entonces voy a hacer mi cálculo y el cálculo se hace en esta parte, en esta barra, ¿no? Donde dice función, y ahí colocas igual. Igual y calculas, ¿no? El costo y el precio total que vas a tener de ese producto. Entonces multiplicamos C8, que es, ¿no? La celda que tenemos. Fíjense, cuando marco C8 se remarca esa celda, multiplicado, ¿no? Por D8, y cuando marque D8, fíjense cómo se remarca la celda. Se remarca la celda y ahí tengo la multiplicación de C8 por D8. Inclusive, ¿no? Se va viendo la fórmula con un color distintivo, ¿no? Para indicar que estás multiplicando esta celda C8 multiplicado por D8. Haces clic, enter, y te sale automáticamente el precio, ¿no? ¿No? El precio que vas a tener de ese producto con esa cantidad y ese costo. Ahí está, ¿ya? Entonces vas a tener ahí el precio. Entonces, ya, no, suficiente con eso,
Y fíjense, ¿no? Si yo puedo tener un inventario con varios productos y varias cantidades y mucho costo, hacer uno por uno va a ser pues todo un trabajo grande. Entonces justamente la hoja electrónica tiene la finalidad, ¿ya?, de poder facilitarte los cálculos. Por eso se llama hoja de cálculo. Entonces hago clic en esta celda que he calculado y me fijo, fíjense la flechita, no voy a ampliarlo un poquito para que se vea, ¿ya? Fíjense cómo la flecha, ¿ya?, fíjense el mouse, aquí está una cruz grande. Si se fijan, llevando a la parte inferior derecha, fíjense que se convierte en una cruz pequeñita, ¿no?, negrita. Entonces, esa cruz negrita pequeña, no voy a hacer clic con el botón izquierdo del mouse, hago clic, aprieto y arrastro automáticamente. Arrastro hacia abajo, fíjense, arrastro hacia abajo y automáticamente me realiza el cálculo de la operación, ¿no?, de la multiplicación, y me calcula el precio de cada uno de mis productos. Entonces, esa es la ventaja que tiene, ¿no?, la hoja de cálculo, que tú puedes hacer un cálculo para uno solo ejemplo en función a las celdas y automáticamente se puede hacer el cálculo del resto. No es necesario hacer uno por uno. Inclusive si tú vas aumentando aquí, ¿no?, otros productos, ¿no?, con otros costos y con diferentes productos, cantidades, etcétera, entonces automáticamente, ¿no?, se va incrementando el cálculo que tú puedes ir realizando. Ahí está. Entonces automáticamente se va generando el cálculo, ¿ya? Ahora, la ventaja también de manejar la hoja de cálculo, ¿ya?, es, ¿ya?, que tú, ¿ya?, puedes variar estos valores, ¿no?, y de forma automática se va a actualizar el precio. ¿Qué tal, digamos, si en un momento estás con estos productos, tienes tu inventario y en ese momento te llega el producto? Por ejemplo, te llega arroz, te llega, por decir, unas 300 leches más, ¿no? En total van a ser 400 leches. Y fíjense cómo automáticamente aquí, al apretar Enter, el precio ya calcula automáticamente. Entonces se va actualizando en función a tu necesidad y en función a lo que tú quieras ir calculando. Automáticamente se va calculando. Entonces así te puedes ir generando tu inventario, ¿no?, de lo que tú quieras hacer o tomar en cuenta o lo que necesites, ¿no? Ahora, hemos colocado simplemente datos así en cada celda. Entonces con esto yo puedo formarme, fíjense, mi primera tabla, ¿no? Entonces con estos datos y con esta cantidad de precio puedo formar mi primera tabla. Remarco, ¿no?, todo este rango, ¿no?, remarco el rango donde he hecho el cálculo, hago botón derecho, ¿ya?, y me voy a formato de celdas. En formato de celdas voy a tener diferentes opciones y me voy a borde, ¿no? Borde, aquí tengo el contorno, el interior, ¿no? Entonces el contorno, puedo decirle, hago clic en el contorno, fíjense cómo se remarca el contorno. Puedo colocar una línea delgada en el interior, ahí está, ¿no? Hago clic y fíjense cómo ya voy a tener mi primera tablita elaborada, ¿no? Y aquí puedo colocar el nombre de los diferentes productos que yo tengo. Y si quiero, ¿no?, distinguirlo, si quiero resaltarlo bien, puedo, ¿no?, remarcar esta parte de los títulos y me puedo ir a mi opción de tipo de letra, puedo cambiarle el color, puedo centrarlo, ¿no?, y no puedo remarcarlo, puedo volverlo con negrilla, etcétera. Entonces, fíjense que así ya me voy generando una tabla, ¿no?, de mis productos, ¿no?, de la cantidad que yo tengo, del costo que es cada producto y el precio resultante a través de una hoja de cálculo. Entonces, una vez más reitero, para hacer el cálculo automático tengo que trabajar en función a las celdas. Fíjense lo que al hacer clic, fíjense cómo se remarca, ¿no? C8 por D8, ¿no?, y me indica cuál por cuál está multiplicado. Entonces hago ese cálculo con Enter y después el resto de los demás se puede hacer y se puede calcular automáticamente, ¿no? Fíjense cómo Excel, ¿no?, va asumiendo, ¿no?, los siguientes valores, ¿no? Fíjense que aquí está, ¿no?, que es la multiplicación de estos dos valores y lo coloca en esta celda el precio, ¿no? Fíjense cómo va variando, ¿no? Ahí está. Y esa es la ventaja que tiene Excel para realizar el cálculo de costos, ¿ya?
Ahí está. Ese sería nuestro primer ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo, un poco más orientado a la parte de educación. Voy a abrir un archivo donde tenga, ¿no?, unos datos, ¿ya? Vamos a abrir un archivo. Aquí tengo ya unos datos. Podemos utilizar esta, ¿ya? Ahí está, ¿no? Podemos utilizar esta, ya. Esto lo voy a guardar. Siempre es conveniente guardar un archivo, guardar como, ¿no? Ustedes ya saben, en el escritorio lo puedo guardar y con el nombre que yo quiero. Entonces aquí puedo guardar, puedo imprimir, puedo configurar un documento nuevo, puedo, ¿no?, trabajar con esto. Entonces aquí puedo llevar cat 1. Lo puedo cerrar, ¿ya? Y voy a abrir un documento donde pueda realizar la práctica, ¿no? Aquí, es documento 3. Aquí, ¿ya? A ver, voy a hacerme yo esta tablita, ¿ya? Voy a hacer esta tablita con estos datos, ¿ya? Fíjense, voy a buscar, tenía otra donde ya estaba con un ejemplo para poder llenar los datos. Entonces vamos buscando, por favor. Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces voy a abrir, voy a indicar lo siguiente. Fíjense, para ganar un poco de tiempo, ¿ya?, voy a utilizar esta tablita que ya tengo, ¿ya? Y voy a colocarme, se puede hacer un registro de calificaciones, ¿ya? Entonces en este registro de calificaciones, fíjense, voy a generarme, ¿no?, mi propio registro. Entonces aquí voy a colocar el nombre de la unidad educativa, ¿no? Lo puedo resaltar, lo puedo dar el formato que yo quiera, puedo ampliar, puedo agrandar su nombre, puedo cambiar el color de letra. Entonces puedo personalizar prácticamente mi hoja de cálculo Excel, ¿ya? Entonces doy el área de matemática y pulso sexto. Entonces puedo hacerme mi tablita y puedo colocar aquí nombres, apellido paterno y apellido materno. Nosotros sabemos que en educación manejamos estos indicadores de valoración, ¿no? La dimensión del ser, la dimensión del saber, del hacer y del decidir, ¿no? La dimensión del ser se evalúa sobre 10 puntos, la dimensión del ser sobre 35, el hacer 35, el decidir 10 puntos, ¿no? Y la autoevaluación es sobre 10 puntos. Entonces, lo que yo puedo hacer es, ¿no?, colocar las notas de los estudiantes y voy a calcular la nota trimestral. ¿Cómo calculo la nota trimestral? ¿No? La nota trimestral voy a colocar y voy a indicar lo siguiente, ¿no? Tengo ya las notas de las 4 dimensiones más la autoevaluación, entonces simplemente las notas va a ser una suma, ¿no?, de cada una de estos datos. Entonces me voy a la celda donde quiero calcular, hago clic en esta celda y me voy a mis opciones de fórmulas, ¿no? Y en fórmulas voy a tener, ¿ya?, en estas voy a tener una autosuma. Esta fórmula no me permite sumar los rangos de celdas de manera automática. Entonces hago clic en fórmulas y le digo autosuma y fíjense que automáticamente al hacer eso me aparece remarcado qué es lo que va a sumar, ¿no? Me indica que va a sumar desde la celda E8 hasta la celda I8. Fíjense, aquí está. Entonces si yo coloco Enter, automáticamente me va a dar la nota. Entonces fíjense, si hago clic aquí, fíjense aquí, estoy resaltando, aquí me dice igual, ¿no?, que es la suma, ¿no?, desde la celda E8 hasta la celda I8. O sea, pasa por E8, pasa por F8, pasa por G8, hasta H8 y la I8. Entonces, en ese rango realiza la suma, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función autosuma. Autosuma, vamos a colocarle aquí, autosuma, y automáticamente reconoce las celdas que va
sumar. Colocamos Enter y nos da el valor. Entonces basta que calculemos del primer estudiante, ¿no? Las notas del resto automáticamente se van a dar, ¿no? Jalando y arrastrando como hemos hecho en el anterior ejemplo. Nos vamos a la celda en la parte inferior derecha hasta que aparezca, ¿no? Una cruz negrita pequeña. Haces clic con el botón izquierdo, lo arrastras y vas ya sacando las notas de los estudiantes. Ahí está, ¿no? Sus notas diferentes, ¿no? Entonces, de esa manera puedes ya generarte tu primer registro de calificaciones. Ahora, ¿no? De manera, también vamos a ver aquí de manera automática las observaciones, ¿no? Entonces, aquí yo quiero decirle que salga aprobado o reprobado, ¿bien? Vamos a decirle que salga aprobado o que salga reprobado. Entonces, vamos a decirle aquí, ¿no? Vamos a irnos a nuestras fórmulas también, a la pestaña de fórmulas, ¿ya? Y vamos a ir a la opción de lógica, ¿no? Aquí en la opción de lógica, si nos fijamos, tenemos varias opciones. Si es falso, si es no, si es o, si es sí, si es error, si no, verdadero, etc. Entonces aquí tenemos que, ¿no? Indicarle a esta función lógica qué es lo que queremos que haga. Nosotros queremos que haga lo siguiente, ¿no? Esta nota trimestral que tenga, ¿ya? Si es, ¿no? menor a 51, si es menor a 51, que coloque reprobado, ¿no? Y si es mayor a 51, que coloque aprobado. Eso queremos, ¿no? Entonces, eso podemos hacer, ¿ya? De la siguiente manera, con una función lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que analizar? La lógica tiene que analizar estos valores de mi nota trimestral. Esta nota, fíjense, está en qué celda. Si usted se fija, está en la celda J8. Aquí en la parte, ¿no? Donde me indican la posición de la celda. En J8. O sea, J8 tengo que analizar. Si J8 es menor a 51, pues aprobado. Si es mayor a 51, aprobado. Eso voy a colocar, ¿ya? Entonces voy a hacer mi clic, voy a marcar el cursor en la celda donde yo quiero calcular. Y en esta celda donde yo quiero calcular, voy a trabajar con la opción lógica, ¿no? ¿No? De fórmulas y con lógica. Y voy a decirle sí, ¿no? Ahí está una condición. Por eso se llama condicional esto, ¿no? ¿No? Sí, y me va a salir automáticamente una ventana. Y aquí me dice la prueba lógica, ¿no? Entonces aquí le digo, ¿no? Si la celda J8, ¿ya? Si la celda J8, ¿ya? Si la celda J8 es menor, ¿ya? A 51, ¿ya? Si la celda J es menor a 51, entonces, ¿qué va a hacer? Si es verdadero, entonces tiene que ponerle en observaciones, tiene que ponerle reprobado, ¿no? ¿Por qué has reprobado? Porque tiene una nota menor a 51. Pero si es lo contrario, si es falso, si no es menor a 51, si es mayor a 51, entonces, ¿qué tiene que colocar? Tiene que colocarle aprobado. Entonces, eso tiene que colocarle si no se cumple esta condición. Entonces, ahí estamos colocando, fíjense, ahí esta prueba lógica es importante, ¿no? Si la celda J8 es menor a 51, como es menor a 51, has reprobado. Caso contrario, entonces ha aprobado. Este es el caso contrario. Entonces le decimos aceptar y hago clic en aceptar y fíjense que aquí me sale en observaciones aprobado, ¿ya? Y si yo quiero las observaciones para el resto de los estudiantes, basta que haga con uno, el resto, igual que hace rato, igual que en la anterior tabla, voy a hacer clic en la parte inferior derecha de la celda, arrastro hacia abajo, ¿ya? Y me va a salir las observaciones, ¿no? En este caso las observaciones, fíjense, ahí está, ¿ya? Las observaciones, ahí están, ¿no? 69 aprobado, 71 aprobado, y este que tiene 37 le sale reprobado, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? La nota de reprobado para este estudiante que tiene menor a 51. Esta es la lógica, ¿no? La lógica es esta, fíjense lo que está anotado aquí, ¿no? Esto que estoy resaltando, ¿no? Si, dice, la celda J8, si esta nota es menor a 51, si es verdadero, que coloque reprobado. Pero si es falso, que coloque aprobado. Esta es mi lógica, ¿no?
Pero también ya, yo puedo colocar, ¿no?, otra condición lógica aquí, ¿no? No siempre tiene que ser con menor. Puedo utilizar el mayor igual, menor igual, puedo utilizar esas, ¿no? Y todas esas funciones, ¿no?, lógicas, yo puedo encontrar, ¿no?, en las funciones, ¿no?, que yo tengo para trabajar con Excel, ¿no? Entonces así puedo colocarles aprobado y aprobado, ¿no? Entonces fíjense, yo puedo subirlo arriba y ahí está. Entonces esa es, ¿no?, una forma de poderse generar un registro de calificaciones con las 4 dimensiones y con la autoevaluación del estudiante. Entonces en su trabajo ustedes pueden hacer esto como primer trabajo. Ahora, si no les convence esto, ustedes depende cómo quieran ubicarlo, ¿no?, cómo quieran tenerlo en posición. Pueden llevarlo al centro, ¿no?, pueden llevarlo a la izquierda o a la derecha, como quieran, ¿no?, y pueden centrar también sus notas. Entonces, eso ya la parte estética uno puede manipular en función a realizar su registro de manera personalizada. ¿Qué tal si a mí no me gusta esto? ¿No? Yo lo puedo cambiar, ¿no?, de color, ¿no? Puedo cambiar con otro tipo de letra, ¿no? ¿Qué tal si a mí me gustan los puros azules? Entonces coloco azul y esto también lo puedo llevar, ¿no?, a ese color azul. Entonces yo puedo manipular como yo quiera, según la estética que quiera y según el tipo de letra que quiera, ¿no? ¿Qué tal si esto yo lo quiero destacar? Quiero que sea algo, digamos, mucho más elegante, ¿no? Yo puedo utilizar, ¿no?, unas letras góticas inclusive, y todo depende de cómo uno vaya dándole el formato, ¿no? Entonces a su hoja electrónica, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces podemos hacer, ¿no?, una infinidad de adecuaciones en función a nuestra necesidad, ¿ya? Hasta aquí ya hemos hecho una pequeña hoja de cálculo con una suma y con una condicional. Entonces, como verán ustedes, en la parte de fórmulas, ya puedo trabajar con esta parte de lógica. También, si ustedes se fijan, cuando yo hago clic en fórmulas y hago clic en insertar función, ustedes van a ver que aquí se abre una ventana y pueden trabajar con todo tipo de fórmulas que ya tiene, ¿no?, en la base de datos del programa Excel, ¿no? Tiene funciones, ¿ya?, de tipo financiero, ¿ya? Fíjense que aquí está amortizaciones, está no, duración, modificaciones, tasas de interés, no letras de cambio, no, todo tipo de datos financieros se puede hacer con Microsoft Excel. También se tienen, ¿no?, las fórmulas matemáticas, ¿no? Fórmulas matemáticas como seno, coseno, tangente, ¿no?, arcotangente, combinatorias, logaritmos, raíces cuadradas, o sea, todo tipo de cálculo, ¿no?, estadístico, ¿no?, en este caso matemático y trigonométrico. También hay una opción donde se presentan funciones estadísticas, ¿no? Si tú estás haciendo, ¿no?, tu trabajo de tesis, entonces tienes que hacer un análisis estadístico, ¿no? Ahí está, ¿no?, lo que se utiliza generalmente, las varianzas, las covarianzas, ¿no?, las desviación típica estándar, desviación normal, ¿no?, el chichi, cuadrado, ¿no? Entonces, todo tipo de distribución normal y todo tipo de cálculo estadístico se puede hacer, ¿no?, con esta opción de insertar función. Y no solo eso también hay, ¿no?, funciones de ingeniería, ¿no?, que te permiten hacer cálculos a nivel de ingeniería, ¿no?, y todo eso se puede calcular. También hay funciones, ¿no?, con fecha y hora, ¿no? Si tú quieres insertar la fecha, hora y día del año, puedes hacerlo en las celdas, puedes trabajar, ¿no?, con bases de datos y puedes trabajar también con texto. Entonces, todas estas opciones ustedes pueden ir, ¿no?, un poco trabajando y practicando, investigando un poco para ver, ¿no?, cómo pueden hacer su trabajo que les piden, ¿ya? Entonces, en esta primera actividad, como veremos más adelante, es esta la parte que hay que trabajar, ¿ya? Bueno, hasta aquí sería una primera parte, ¿ya? También, fíjense que en esto, ¿ya?, yo voy a hacer puedo hacer no solamente esto, puedo hacer también algo importante, lo voy a generar aquí, ¿no? Fíjense, esto se llama una hoja de cálculo, ¿ya? Y cuando ustedes abran un nuevo documento, en la parte de arriba les va a aparecer libro,
¿ya? Entonces, hay dos cosas importantes que manejar una hoja de cálculo, un archivo de Excel. No son los libros y las hojas de cálculo. Un libro, por ejemplo, este es un libro. ¿Por qué? Porque tiene diferentes hojas de cálculo. Fíjense, estoy aumentando una hoja de cálculo más aquí, ¿no? Aquí puedo aumentar hojas de cálculo y en cada hoja de cálculo yo puedo hacer diferentes tipos de operaciones o puedo generar tablas, gráficos, una infinidad de cosas según la necesidad que yo tengo. Por ejemplo, en esta hoja, ya, voy a copiar esto, fíjense, de estos mismos estudiantes. Este es el registro de calificaciones final, ¿no? Pero ¿qué tal si yo tengo este registro, ya? Y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a copiar aquí, voy a copiar, me voy a la siguiente hoja y voy a copiar aquí, le digo control V, ¿no? Y ahí está, ahí me he copiado los datos, ¿no? Entonces aquí voy a hacer, fíjense, un registro de calificaciones, ¿no? De las dimensiones con las que yo trabajo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, por decirles, voy a suponer, ¿no? Que aquí es, digamos, voy a colocar aquí, voy a decir, ¿no? Registro, ¿ya? Registro, ¿no? De la dimensión, por decirlo, ¿no? De la dimensión a ser, por decirlo. Registro de la dimensión a ser. Como es un registro de una de las dimensiones, yo lo voy a colocar como un pequeño título, voy a agrandar la letra, ¿ya? Y voy a cambiar el tipo de letra, ¿no? Ahí está, ya, vamos a cambiar el tamaño, ahí está, ¿no? Podemos cambiar el tipo de letra, ¿no? Y puedo personalizar y cambiar color inclusive, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces si no quiero que empiece ahí, lo puedo cortar, ¿no? Y quiero que empiece un poco más atrás, digo enter, lo muevo, ¿no? Entonces puedo hacer esto, ¿no? Entonces puedo hacer mi registro personalizado de una de las dimensiones. Entonces puedo hacer de la dimensión hacer, que vale 35 puntos. Entonces aquí voy a colocar, por decirles, ¿no? Un trabajo de investigación. Puedo colocar aquí, digamos que han hecho una práctica, ¿no? Aquí digamos que han hecho por decirles, pueden haber hecho otra actividad como un documental, ¿no? Documental, ¿no? Documental. Y puedo tener otra actividad en el trimestre, ¿no? Y por decirles que ha participado de una exposición. Entonces puedo anotar mis actividades de esta manera. Puedo diferenciar mis actividades, puedo remarcarlo con otro color, ¿no? ¿Ya? Y puedo personalizar como yo quiero, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Y lo puedo colocar de esa manera, ¿no? Entonces aquí, digamos, yo estoy calificando sobre 35. Entonces yo voy colocando notas, ¿no? A todos los estudiantes sobre 35, que es la nota, ¿no? En esta dimensión. Y una vez que yo tenga las notas de esta dimensión, voy a querer calcular, ¿no? La nota representativa de esta dimensión. Y la nota representativa se da con el promedio. Entonces aquí puedo decir, ¿no? El promedio de esta dimensión. ¿Cuál es, ¿no? El promedio, y puedo hacer ese cálculo, ¿no? Entonces sabemos muy bien que cuando tenemos en el aula una serie de actividades, vamos evaluando poco a poco y al final sacamos la nota, ¿no? Representativa de esa dimensión y podemos sacar el promedio, ¿no? Entonces justamente nos ayuda, ¿no? En las funciones a calcular el promedio fácilmente. Vamos a fórmulas, ¿ya? Y le decimos aquí insertar función, ¿no? Y si vamos a insertar función, aquí se aparece, ¿no? Una ventana, y en esta ventana tengo que seleccionar qué tipo de función quiero insertar. Entonces si yo les digo una función matemática, ¿no? Entonces les diré una función matemática, ¿no? Pero sabemos muy bien que el promedio es parte de la estadística. Si quiero recuperar rápidamente, selecciono bien la estadística y voy buscando aquí dentro de estas opciones, voy buscando el promedio, ¿no? Voy bajando rápidamente y aquí fíjense, puedo calcular media, mediana, moda, promedio, ¿no? Y aquí está el promedio, fíjense, ahí está el promedio y simplemente le digo aceptar, ¿ya? Y automáticamente me va a dar una ventana donde me indica, ¿no? De dónde a dónde quiero calcular el promedio.
¿no? Aquí dice de F8 hasta I8. Y efectivamente, en la celda F8 está el primer valor y hasta la celda I8. Entonces aquí me da el rango, ¿no? Por eso es importante el rango, desde el principio hasta el final, desde F8 hasta I8. Ese es el rango que va a calcular, ¿no? Y en este rango, en los valores que viera, va a calcular el promedio. Hacemos un clic, aceptar, y automáticamente me calcula el promedio aquí, ¿no? De las notas de la dimensión a hacer. Entonces ya tenemos el promedio. Puedo, ¿no?, hacer clic en la parte inferior derecha, lo arrastro y voy a tener el promedio de los demás estudiantes. Entonces fíjense, si me sale con promedio, si me sale con, ¿no?, decimales, puedo ir, ¿no?, a la opción de inicio, ¿ya? Y en esta opción de inicio, aquí puedo aumentar decimales o quitar decimales. Le puedo quitar decimales, fíjense, ya lo he redondeado, un número entero. Ya no está con decimales. Entonces, ahí ya he hecho el promedio y así obtengo la nota de la dimensión a hacer de todas las actividades que yo tuviera. Entonces, fíjense, en una primera hoja yo me puedo calcular la dimensión del hacer. En otra hoja la dimensión del decidir, la otra del hacer, ¿no?, y la otra del ser. Entonces, esas puedo juntar en una quinta hoja donde tenga, ¿no?, este registro de calificaciones que sería, ¿no?, la nota del estudiante en todo el trimestre. Entonces, así puedo ir trabajando y generando mis tablas en función a mi necesidad y en función a lo que yo quiero alcanzar. Entonces, justamente la hoja de cálculo me permite realizar ese tipo de cálculos para que yo pueda generar mis tablas en función a lo que yo pueda necesitar, ¿ya? Entonces, de esa manera no puedo hacer mi registro ¿no?, de las dimensiones. Así es como ejemplo, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta que hubiera? Señores participantes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Dice, en este último, no sé si lo seleccionó, porque creo que no vi que lo seleccionó y le apareció automáticamente. ¿Cuál? En el último ejercicio que hizo para sacar el ¿El promedio? promedio. No, fíjense aquí, miren, lo voy a borrar de nuevo, ¿ya? Escúchenme No, bien. no, lo seleccionó, digo, de trabajo de investigación hasta exposición, o sea, de la Ah, ya, ya. No, F8, eso, o sea, cuando fue a hacer la fórmula, no lo vi que se lo seleccionó, digo. ya, ya, no. Fíjense que justamente la hoja de cálculo, ya, escúchenme bien, lo voy a agrandar un poquito, ya, para que lo vean mejor, ya, ahí está, ya. Fíjense que al hacer la hoja de cálculo, si yo quiero calcular el promedio, al hacer en fórmulas y al hacer insertar función, ya, y si te vas a la opción de estadísticas y calculas el promedio, porque quieres el promedio, ya, si te fijas, aquí el promedio, ¿no? Aquí está el promedio. Mediana, pendiente, promedio. Al hacer clic en promedio, al hacer clic en aceptar, te aparece esta ventana. Y en esta ventana automáticamente te sugiere de dónde a dónde quieres calcular. Te sugiere, fíjense. Aquí está desde F8 hasta I8. Efectivamente, esta celda es F8 y esta celda es I8, ¿no? Entonces, si no te sale automático, obviamente tú puedes borrarlo y tú puedes seleccionar también. Con tu mouse, fíjense, seleccionas, ahí está, seleccionas, ¿no? Ahí está, seleccionas y puedes seleccionarlo también, ¿no?, si no te sale, ¿no? Pero generalmente, como es una hoja de electrónica inteligente, entonces no te sugiere, ¿no? O si no, tú puedes seleccionar también, ¿ya? Y le das a aceptar y te calcula el promedio, ¿ya? Entonces, para el Ya, resto, gracias. Sí, a eso me refería. ya, muy bien, ya, Esa era está mi bien, duda. ¿ya? Entonces, haces clic, ¿no?, en los siguientes y automáticamente se calcula. Y esa es la ventaja, fíjense, cuando yo tengo, ¿no?, unos 30 estudiantes en el curso, basta que calcule de uno y automáticamente el resto, ¿no?, ya se va a calcular, ¿no? Entonces, de esa manera poder trabajar. Ahora, inclusive, ¿no?, colegas, ¿no?, en la actualidad, por ejemplo, ¿no?, un registro pedagógico, ¿no?, cuando yo trabajo con los estudiantes, automáticamente ya en la hoja de registro se mete y automáticamente ya se va calculando la nota a medida que yo voy registrando y haciendo. Entonces, ustedes deben conocer que en el mercado
hay varias opciones, ¿no? Inclusive el ministerio ha sacado el año pasado una hoja de cálculo para las notas, ¿no? Pero también uno se puede hacer como uno quiera y en función a su necesidad, ¿no? Entonces aquí no todos van a tener trabajo de investigación, no todos van a tener trabajo, no todos van a tener producción, sino yo voy a aquí colocar, ¿no? Justamente los indicadores con los que yo vaya trabajando, ¿ya? Entonces de esa manera puedo ir elaborando, ¿no? Mi primer trabajo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces, aquí también es importante indicar lo siguiente, esto más indicaré, por favor, por la importancia, ¿ya? Esto también indicaré, ¿no? Fíjense en el registro de calificaciones, miren, esta es una forma de hacer, ¿ya? Pero yo lo voy a borrar esto, ¿no? Esa es mi lógica, ¿no? Pero tú puedes tener otra lógica, ¿no? ¿Qué tal si tú dices, no? Por ejemplo, voy a fórmulas, voy a lógica y le digo sí, ¿no? Sí, ¿y qué digo? ¿No? Entonces yo digo mi lógica, ¿no? Si J8, ¿no? Si esa celda donde está mi nota, ¿no? Entonces mi lógica va a ser diferente, ¿no? Si J8, si es mayor, ¿no? Si es mayor, ahí está, si es mayor a 51 o a 50, ¿ya? Mayor a 50, entonces mayor igual inclusive, puedo colocar mayor igual a 51, ¿ya? Mayor igual a 51, entonces esa es mi lógica, ¿no? Si es mayor o igual a 51, entonces que coloque, si es mayor o igual a 51, entonces va a estar aprobado, es mi lógica. Y caso contrario, si no es mayor o igual a 51, que coloque reprobado. Esta es mi lógica, ¿ya? Pues mucho depende de mi lógica aquí. Esta es la condición que le estoy dando. Si esa celda es mayor o igual a 51, que coloque aprobado. Caso contrario, que coloque reprobado. Y eso voy a hacer clic en aceptar y ahí está, ¿no? Me dice, no, es mi lógica, aprobado. Y fíjense que aquí lo arrastro hasta el final y fíjense que el que está, que el que es menor a 51 está con reprobado, ¿no? Entonces, mucho depende de mi lógica, cómo yo me organizo lógicamente. Ahora lo estoy haciendo con mayor igual, ¿no? Hace rato he hecho con menor a 51. Entonces, según mi lógica, esta primera condición va a variar y esta también va a variar, ¿no? Si es mayor a 51, obviamente que si es verdadero, entonces cuando hago una opción sí, no, si esta condición es verdadera, se anota aquí. Si la condición es falsa, se anota aquí, ¿no? Entonces eso puedo hacer, ¿no? Entonces, esa es mi lógica, ¿no? La lógica es esa, ¿no? Si esta es verdadera, aquí se coloca en la primera, se coloca la verdadera. En la segunda, la falsa. Entonces, por ejemplo, si es menor, ¿no? Claro. Entonces, eso es la lógica simplemente, ¿eh? Como yo esté procesando lógicamente y se va trabajando de esa manera, ¿ya? ¿Esta postura o ¿Ya? esta? Ahí está. ¿Con lo qué? ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería, digamos, esta primera parte, ¿ya? Del trabajo de las hojas con Excel, ¿no? Vamos a revisar ahora, por favor, ¿no? Un poquito para también por la hora, ¿ya? Vamos a revisar ¿no? Las orientaciones didácticas para esta tercera semana, ¿ya? Orientaciones didácticas semana 3. Entonces, por favor, tomen en cuenta lo siguiente, ¿ya? Ahí está, dice. Orientaciones didácticas de la semana 3, ¿no? El propósito es bien importante, ¿ya? Dice que ustedes deben utilizar los diferentes elementos de Microsoft Excel para realizar operaciones aritméticas en la inserción de fórmulas y funciones en una hoja de cálculo en su área y el ámbito educativo. Entonces, como estamos en el ámbito de educación, podemos hacer tablas, como les he mostrado, ¿no? De notas o de registro de calificaciones. Entonces, eso ya ustedes van definiendo. Para eso, la primera consigna de la actividad 1 es leer el texto Los secretos de Excel desde cero y fórmulas de Excel de Javier Sáenz. Esto está en las lecturas complementarias que ustedes lo tienen, ¿ya? Y también tienen que practicar el uso de las herramientas de Microsoft Excel y la hoja de cálculo con ejemplos que se presentan en los textos y con los ejemplos que hemos dado aquí en la clase sincrónica, ¿ya? Mediante tablas de datos de Excel
fórmulas de operaciones aritméticas básicas. O sea, tienen que utilizar operaciones aritméticas básicas, ¿no? Como la suma, ¿no? Para calcular la suma de las notas, o el promedio, que también hemos hecho, que pueden utilizar ustedes, ¿no? Entonces, el formato de presentación, ¿no? El formato de presentación dice es documento en Microsoft Excel. Entonces, no es en PDF. El documento que se tiene que presentar es en Excel, ¿ya? La hoja de cálculo debe contener dos tablas, ¿ya? De datos sin contar con la carátula. La carátula debe incluir los siguientes datos: el programa que se está cursando, módulo, nombres y apellidos del docente, del participante y la fecha actual. El trabajo debe ser desarrollado con tipo de letra Roman número 12, interlineado 1.5, ¿no? Como en los anteriores documentos, ¿no? Los márgenes, ¿no? Margen izquierdo de 3 centímetros, derecho superior e inferior con 2.5, ¿ya? El producto de la primera actividad, escúcheme bien, son dos tablas con funciones de uso de fórmulas básicas. Ahí está, dos tablitas. Ya hemos aprendido a crear tablas, les hemos hecho ejemplos. Pueden hacer ustedes en función, ¿no? A su, ¿no? Área y en función a su trabajo también. Entonces hemos hecho el ejemplo más general, que son, ¿no? Con las dimensiones, las que se Dice evalúan una consultita. en un registro de Disculpa. calificaciones. Sí, dígame. Para insertar la carátula en Word, ¿cómo más o menos sería? No, podemos trabajar en la primera hoja, podemos hacer la carátula, y en la segunda y tercera hoja las tablas, ¿no? Entonces, en este caso, así, de esto estoy hablando. Fíjense, de esto, ¿no? Fíjense, aquí yo puedo aumentar varias hojas, ¿ya? En esta primera hoja, ¿no? Yo puedo trabajar mi carátula, sí, ¿no? Listo. En la segunda hoja puedo hacer mi tabla, como esta. En mi tercera hoja puedo hacer mi otra tabla, ¿sí? Entonces, así simplemente, un documento nomás, ¿no? Que tenga diferentes hojas, ¿no? Ya les he dicho, en Excel se trabaja con libros. Todo esto que abras, un documento que abras, es un libro, ¿ya? Y este libro puede tener diferentes hojas. ¿Cómo se crean estas hojas? Fíjense, ¿no? Aquí hay un botoncito que dice más, hoja nueva, dice. Y ahí vas generando y ahí está hoja nueva, ¿no? Puedes generar varias hojas, ¿no? Puedes crear cientos de hojas, imagínense. Entonces, en la primera hoja puedes hacer la carátula, en la segunda haces tu trabajo, la primera tabla, y en la tercera hoja tu segunda tabla. Así puedes hacerlo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces Está bien. volvemos a nuestro producto, ¿no? Entonces ahí está nuestro producto, ¿ya? Entonces tomen en cuenta de que el producto de la primera actividad es dos tablitas con el uso de fórmulas básicas, ¿sí? Y ahí están los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta para la calificación. Y la actividad número 2 dice lo siguiente: practica el uso de las fórmulas insertando funciones. Construye dos tablas y utiliza las fórmulas de Excel, ¿no? En las dos tablas, una con la función texto y otra con la función matemática y trigonométrica, generando cuadrículas de cálculo, ¿no? Presenta, ¿no? Las hojas de cálculo, ¿no? Entonces, simplemente nuestra segunda actividad es utilizar funciones matemáticas, ¿no? Y la función texto para poder generar igual tablas, ¿no? Pero ya con funciones matemáticas. Entonces, el formato de trabajo es el mismo que el anterior, ¿no? Y el producto de la segunda actividad, en resumen, es dos tablas, ¿no? Uno con la función texto y otro con la función matemática, en un centralizador de calificación trimestral. Fíjense, aquí le están pidiendo un centralizador, ¿no? Y aquí ya pueden usar la segunda actividad. En la primera actividad pueden hacerse una tablita, ¿no? Pueden hacerse una tablita inclusive de filiación del estudiante, ¿no? ¿No? Ustedes saben que al principio de año nos filiamos a los estudiantes, ¿no? Donde pedimos nombre del estudiante, nombre del papá, nombre de la mamá, ¿no? Su dirección. Después pedimos el número telefónico, ¿no? Del papá, de la mamá. Entonces, esos datos de filiación podemos hacer una tablita en nuestra primera actividad. En nuestra segunda actividad ya hacemos una tablita del registro de calificación, ¿no? Entonces eso vayamos trabajándolo y vayamos practicando, y también vayamos leyendo, ¿ya? ¿No? Los textitos complementarios que nos van a dar un norte también, ¿ya? Entonces eso es importante. A ver, eso, no sé si hay alguna pregunta o consulta más, ¿ya? Eso Las sería funciones de texto, ingeniero, ¿en qué consiste? Y ya. las, por ejemplo,
la matemática trigonométrica también más o menos a qué está orientado. Ya, aquí están las funciones matemáticas y trigonométricas, ¿no? Funciones, en sí, por ejemplo, lo que usted puede utilizar la función matemática puede ser, ¿no?, la función de promedio, por ejemplo, ¿no?, la función suma, ¿no? Entonces, esas son funciones matemáticas que se utilizan generalmente en colegio, ¿no? Ustedes no es de su área, ¿no?, por ejemplo, trabajar con tangente o cotangente, ¿no? No van a poder trabajar esto, ¿no? No puedo calcular arcotangente, por ejemplo, no puedo hacer arcotangente de 1, ¿no? Yo sé que esta arcotangente de 1 es 45 grados, o en radianes es 0,78. Entonces, esto no viene al caso, ¿no? No es con su especialidad. Lo que más van a utilizar, ¿no?, son estas funciones matemáticas, ¿no?, y relacionadas con un poco con estadísticas, ¿no? Con estadística. Aquí, por ejemplo, pueden calcular ustedes, ¿no?, por decirles, ¿no?, pueden utilizar, ¿no?, el promedio, ¿no? Es una función matemática y estadística, ¿no?, el promedio. Pueden utilizar también la media o la mediana, la moda. Entonces, eso podemos calcular también, ¿no? Aquí está, fíjense, la mediana y la moda. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, ¿no?, por decirles, fíjense, Luis, Juan, de mis estudiantes, por decirles, ¿no? Ángel, ya, digamos, en su actividad 1, actividad 1, actividad 2, actividad 2, actividad 3, actividad 4, digamos, lo voy a generalizar, ¿no? Entonces, en esta es su actividad, yo he calificado, digamos, esta es, digamos, la dimensión del saber, ¿ya? Esta es la dimensión del saber. Entonces, fíjense que estos estudiantes, sus evaluaciones, ¿no?, hemos tomado 4 evaluaciones, por decirles, ¿no?, se han sacado las siguientes notas, ¿no? Sobre 35, se han sacado 23, este se ha sacado 12, este se ha sacado 23, este se ha sacado, ¿no?, digamos, 20. Y así le voy dando notas, ¿ya? Voy dando notas y, por decirles, ¿no?, estoy llenando notas al azar, ¿ya? 32, ¿no? Este se sacó 35, ¿ya? Y este se ha sacado, digamos, una nota bien baja, 8. Entonces, aquí por decir, ¿no? Entonces yo de estos estudiantes, ¿no?, me formo mi tablita, ahí está, mi tablita, puedo tener varios estudiantes, ¿no? Entonces hago botón derecho, me formo una tablita con un formato de celdas, borde, contorno, relleno, digo aceptar, todo lo puedo centralizar, listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, ya, no, estadísticamente, ya, no, cuál es la nota más baja, no, o cuál es la nota más alta, entonces aquí puedo colocar menor nota, ya, aquí mayor nota, ya, aquí menor nota, mayor nota, y no puedo colocar nota más repetida, ¿ya? Nota más repetida, y puedo querer esos datos, esa información, ¿ya? Y puedo hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, si yo coloco aquí menor nota, entonces voy a ir a mis funciones y voy a buscar la nota menor. Entonces, fíjense, aquí yo puedo anotar menor, ¿no? Si yo coloco menor, voy a colocarlo aquí todas, que me busque el menor, ¿no? Ir a menor, un minutito, ya, ahora sí, mayor, colocamos mayor, ¿no? Me está dando aquí la recomendar, tiene que ir en todo. Entonces aquí puedo ir buscando, ya, aquí puedo ir buscando en todo, y aquí puedo buscarme mayor, ¿no? Aquí está la moda, por ejemplo. Fíjense, aquí está la moda, esa es la nota que se repite más. Entonces, si yo quiero calcular, por decirles, la nota más repetida, aquí yo puedo calcular, ir a funciones y me voy a la moda. Voy a calcular, busco la moda, ¿ya?
y calculo la moda aquí, moda. Pero moda ¿de dónde? ¿A dónde? ¿No? Aquí hago clic en moda y me va a aparecer una celda, ¿ya? Y en esta celda voy a decirle que busque la moda de aquí. Fíjense, ahora sí lo voy a seleccionar, ¿ya? Voy a colocar y voy a decir que busque la moda en todo este rango, de todos mis estudiantes. Ahí está, ¿no? Entonces desde F8, fíjense, en este caso F8, ¿ya? Hasta la celda I, ya, hasta I10. Entonces fíjense, este es el rango, ¿ya? Entonces voy a colocar rango y voy a colocarle Enter. Entonces en este rango me va a buscar la nota que es la moda, o sea, la nota más repetida. Y si hacemos clic en aceptar, ya me coloca el valor de 12. Y fíjense que la nota que más se repite es de 12. ¿Sí? Entonces ahí puedo utilizar, ¿no?, esta función matemática que es la moda, ¿no? Ahí está. También puedo colocar la mayor nota o menor nota. De la misma forma me voy a funciones y busco aquí la opción mayor, menor, ¿no? Entonces voy buscando y aquí voy a encontrar, ¿no?, máximo, ¿no? Máximo de notas, ¿no? Entonces el máximo o mínimo. En este caso es con max y con min, está en Excel, ¿no? Aquí está max y aquí está min, ¿no? Le digo min, ¿no?, mínimo de notas, el menor, le digo aceptar, me sale una ventana donde debo darle rango, de dónde a dónde. Entonces yo lo puedo borrar este rango, ¿no? Y puedo decirle, puedo señalar de aquí hasta aquí, que me busque, ¿no? En este caso no está bien, ¿no? En este caso vamos a, si quiero el mayor, tengo que buscar mayor, máximo, ¿no? Entonces busco el máximo o directamente puedo colocar aquí max. Coloco max y le digo ir y ahí está el máximo, ¿no? El máximo o el mayor nota. Digo aceptar, me sale la ventanita y selecciono el rango, de dónde a dónde el mayor. Entonces le digo aquí clic, ¿no? Selecciono, este es el rango, que en todo esto me busque la mayor nota. Le digo aceptar y fíjense, la nota mayor es 35. Justamente esta es la nota mayor. Si le digo la nota menor, igual me voy a funciones, ¿no? Y le digo menor, ¿no? El menor está anotado con min, ¿no? Y le digo buscar, ir, y me va a pasar la tablita, aquí está min. Le digo menor, aceptar, y le digo de dónde a dónde. Entonces le doy el rango de aquí hasta aquí, que me busque la menor nota, ¿no? Le digo aceptar, y ahí está la menor nota. La menor nota es 8. Si ustedes se fijan, en este caso, la menor nota justamente es este 8, ¿no? Y eso he encontrado. Ha buscado la mayor nota, la menor nota y la nota más repetida, que es la moda, ¿no? También podemos buscar la mediana de notas, ¿no? O también, ¿no?, el promedio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entre todas estas actividades de promedio, puedo calcular. Aquí digo mediana, ¿ya? Y aquí le digo la moda. Entonces, si le digo el promedio, mejor, promedio. Entonces, el promedio puedo calcular también. Me voy a funciones y aquí le digo promedio. Promedio, ¿no? Le digo que busque, ahí está el promedio. Promedio, voy a buscar aquí. Ya, aquí está la mediana. Pero queremos el promedio. Promedio, decimos aceptar, ¿ya? Ahí está. Promedio. Entonces voy a darle aquí el rango y aquí está aquí. Entonces es el rango, ¿no?, del promedio. Entonces le digo aceptar y ahí este es el promedio de nota, ¿no?, de todo el set. Si está con decimales, una vez más me voy a inicio y ahí está, en la opción de números puedo reducir los decimales, ¿no? 18 es el promedio. O puedo aumentar los decimales, ¿no? Ahí está un poquito para, ¿no?, ir bien, ¿no? Y si quiero la mediana, me voy igual a insertar a fórmulas, insertar función y aquí coloco mediana. Mediana, ¿no? Mediana, le digo ir y ahí está la mediana. Le digo aceptar y de nuevo le doy el rango, ¿no? El rango va a ser de aquí hasta aquí y le digo aceptar y ahí está la mediana. Entonces ese es ¿no?, el cálculo que puedo hacer con estas funciones, no tanto matemáticas porque no es una especialidad, pero sí estadísticas, ¿no?, donde yo en mi
En mi cuadro estadístico necesito saber mayor nota, menor nota, la nota más repetida, que es la moda, ¿no? La mediana de notas, el promedio. Entonces, ese cálculo lo puedo hacer aquí de toda mi tablita, ¿no? De estudiantes. Así puedo trabajar, ¿ya? Entonces, ¿Qué diferencia genera entre mediana y promedio? a ver, el promedio es el valor, el promedio de notas, ¿no? La nota más representativa, ¿no? La mediana es aquel valor, ¿no? Que se acerca al promedio, pero que no es el promedio, ¿no? Entonces, matemáticamente se explica de esa forma, ¿no? Podemos decir una nota que está en la parte central, en la curva de Gauss, ¿no? En la que se encuentra el valor más representativo, podemos decir. Si nosotros nos fijamos aquí, ¿ya? En este caso, la mediana y la moda coinciden, ¿no? En estos datos, si ustedes se fijan, el valor que está más repetido es el 12. Entonces, esa es la moda, porque se repite más, ¿no? El promedio suma todas estas y lo divide entre el número de datos. La mediana, en este caso, coincide con la moda, porque no, es la parte, el valor que está más al centro de las mediciones. Eso es la mediana. Y en este caso, el que está más al centro de todas las mediciones es este 12. Por eso la mediana es 12.5. Ya, entonces eso en estadística pueden ir, ¿no? Profundizando un poco más. Entonces hay la explicación estadística también. Y lo último dije, la función texto. La función texto, ya. La función texto, lo tenemos aquí, ya. Nos, nos va a servir, ¿no? Para anotar, ¿no? Para llevar, por decirles, minúsculas a mayúsculas, o para llevar mayúsculas a minúsculas, o para anotar, ¿no? Un valor en monedas, por decirles. Entonces, o con decimales. Entonces tienen todas estas opciones, ¿no? Que podemos ir revisando, ¿no? Un ejemplito haremos, ¿no? Un ejemplito haremos, por ejemplo, aquí, ya. Voy a poner lo siguiente, ¿no? Luis, ya. Aquí Juan. Entonces, fíjense, voy a utilizar la función texto para llevar esto a mayúscula, ¿ya? Entonces, hago aquí en fórmulas, hago clic en texto y le digo mayúscula, ¿ya? Mayúscula, pero ¿de qué? Entonces aquí me va a dar, yo le doy la celda de aquí, ¿ya? Le digo que esto lo vuelve en mayúscula, ¿no? Y me dice aceptar, ¿no? Y efectivamente lo vuelve en mayúscula. Entonces, si yo quiero el siguiente, lo puedo arrastrar y también, ¿no? Estas letras minúsculas lo convierte en mayúscula, ¿no? Entonces simplemente es texto, como su nombre lo indica, ¿no? También podemos llevar a la viceversa, ¿no? De mayúsculas a minúsculas, ¿no? O podemos concatenar letras, ¿no? Que decir unir. Entonces simplemente es texto, no tiene mayor aplicación. Lo que sí tiene aplicación es esta parte de asignar nombre, ¿ya? Podemos hacer un ejemplo. Aquí veremos donde tengo. Voy a abrir un ejemplo más para agilizar esta parte. Esta. A ver, yo sugiero lo siguiente, ¿ya? Que ustedes hasta esta parte lo puedan trabajar, ¿ya? Y puedan ir elaborando sus tablas, ¿ya? Entonces, lo que nos pide la actividad 1 y la actividad 2 son justamente estas dos actividades donde yo puedo trabajar el texto. Entonces, texto simplemente es insertar, ¿no? Un texto, ¿ya? ¿No? Ya sea con un tipo de información dada. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar texto, ¿no? Ahora, aquí es importante lo siguiente. Voy a compartir una vez más. Esto quiero indicarles, por favor, es importante. No, esta, aquí voy a hacer, ¿ya? Comparto la pantalla. Me indican si ven, por favor, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla? La hoja Excel. Sí, ahora ¿Ya? sí, Inge. Ya. Entonces, como su nombre lo dice, el texto simplemente es la letra, ¿ya?
la letra que nosotros podamos introducir. Eso es texto, ¿no? Entonces ya hemos trabajado, a nosotros hacer los nombres, etcétera, ya estamos trabajando texto. Pero lo que sí es importante es trabajar, por ejemplo, ¿no? Esta parte, ¿no? Si va a ser, ¿no? Si yo voy a utilizar nombre, ¿no? Nombre, entonces aquí voy a utilizar moneda, por decirles, ¿ya? Entonces aquí el nombre será pues el tipo de celda, el tipo de texto que tiene que tener es pues general. En cambio, cuando es moneda, ¿ya? En esta parte es importante, ¿no? Esta parte es importante porque cuando es moneda, tengo que utilizar aquí, fíjense, ¿no? El valor, ¿no? Dice aquí moneda, ¿no? Entonces, la celda, el tipo de dato que introduzca en cada celda, eso tiene que estar bien definido. En el nombre es un dato general, ¿no? En cambio, en moneda, por ejemplo, Luis, digamos, Luis tiene, digamos, una cuenta, digamos, de 1200 bolivianos, ¿ya? ¿No? Entonces, aquí no me indica que es una moneda, ¿no es verdad? Entonces, justamente yo tengo que definir que este tipo de dato en esta celda tiene que ser un tipo de dato moneda, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es irme a general y colocar el dato que corresponde. Voy a colocarle moneda, ¿no? Ya sé que es moneda, entonces voy a decirle 1200, y fíjense, ¿no? Lo que hace es colocar, ¿no? Bolivianos 1200, ya coloca, ¿no? La moneda en bolivianos, ¿no? Ya coloca ahí. Entonces es importante tomar en cuenta aquello, ¿no? Entonces, cuando yo trabaje con los datos y las celdas, tengo que definir qué tipo de datos va a estar en cada celda. Ahora aquí me parece muy pegajoso esto de 1200, ¿no? Cerca, ¿no? Me puede llegar a confusión, entonces utilizo, ¿no? Lo que generalmente se utiliza, el tipo de dato de contabilidad. Aquí hago dato y coloco contabilidad. Y fíjense que el boliviano ya se va hacia la derecha, ¿no? A la izquierda de la celda el boliviano y el monto a la derecha. Y como siempre, si yo quiero redondearlo, ¿no? Aquí está definido el redondeo en esta parte. Si ustedes hacen clic, ¿no? Aquí está definido, ¿no? La contabilidad, posición en decimales 2. Si no quiero que tenga decimales, lo coloco 0 y le digo aceptar y desaparecen los decimales, ¿no? Y digamos estos digamos el ahorro que tiene, ¿no? Entonces podemos ir haciendo nuestra tablita, ¿no? Para eso también sirve el tipo de letra, ¿no? Entonces aquí lo coloco, digamos, 2340. Como no he definido la celda, no. Entonces voy a definir ahora la celda y ya se ve, ¿no? Trabajando con los datos que yo introduzca. Voy a colocar, lo defino, todos estos datos defino con tipo de dato de contabilidad, ¿no? Contabilidad, y aquí puedo colocar ya los ahorros, ¿no? de Marcos, ¿no? De otra persona, por decirles. Entonces ya se va especificando el tipo de ahorro que tiene y la moneda, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestro país, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Es tremendo lo de Office porque, ¿no? Esto está contextualizado, ¿no? Si tú estás en Bolivia, bueno, aquí te va a pasar boliviano. Si estás por decirles, en otro país, ¿no? En Argentina, te va a aparecer aquí pesos argentinos. Y si estás en Estados Unidos, te va a pasar en dólares. Entonces, ahí está especificado inclusive, ¿no? Según la región donde están, esto se va inteligentemente, automáticamente se va acomodando a la región donde uno está. Entonces, esto es importante también, ¿no? Definir las celdas en qué tipo de dato va a estar. Y cuando hablamos de texto, simplemente es este texto, ¿no? Las letras, ¿no? Nombres que introduzcan. Entonces, también, bueno, eso haría, ¿no? Como tiene que ser su trabajo con las actividades, ¿no? De operaciones básicas y texto, ¿no? Ahora bien, recomendación, ¿no? De aquí en adelante, recomendaciones que ustedes empiecen a practicar con Excel. Hemos visto las herramientas más básicas, ¿sí?
¿no? Pero como han visto, tiene una infinidad de herramientas Excel. Entonces ya queda cada uno ir practicando e ir, ¿no?, trabajando con su hoja de cálculo, ¿ya? Y el día miércoles que vamos a tener la segunda sesión, vamos a hacer algunas complementaciones. Por ejemplo, vamos a complementar, ¿no?, cuando yo tengo mis registros de calificaciones, no tengo mi observación de aprobados, reprobado, entonces quiero, digamos, que mis reprobados salga con color rojito, por decirlo, ¿no?, y que esté con rojo la nota de reprobado. Entonces eso también se puede hacer, hay que configurarlo. Entonces también podemos hacer, ¿no?, con rangos, por decirles, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestra calificación hay, ¿no?, de cierto rango, ¿no?, con desarrollo aceptable, ¿no?, desarrollo, ¿no?, óptimo. Entonces esos rangos también vamos a hacer, ¿no?, en la siguiente sesión, ¿ya? Entonces lo importante es que vayan practicando y vayan dando lectura a los textos complementarios, que también ahí tienen algunos ejemplos que les pueden ayudar a realizar su trabajo de mejor manera, ¿ya? Eso sería entonces, ¿no?, la sesión sincrónica de esta noche. Entonces hasta ahí quedaríamos. No sé si hay alguna pregunta o consulta. También algo importante que me han pedido que les indique, por favor, ¿ya? A todos los participantes, sé que muchos de ustedes ya tenemos nuestro trabajo, ¿no?, pero sí es importante participar de las clases sincrónicas. Se está llamando lista y se está haciendo un control estricto de asistencia. Entonces, tiene un cierto porcentaje la asistencia a las clases sincrónicas. Personas que no están asistiendo a las clases sincrónicas, obviamente están perdiendo ese porcentaje de nota. Entonces, yo estoy informando y estoy indicando en el grupo de WhatsApp y aquí también en la clase sincrónica que se está evaluando de esa manera. Por lo tanto, ustedes tienen que nomás participar de la clase sincrónica. No sé si hay alguna pregunta o consulta, ¿no?, de esta parte.